El tema de hoy es lucha de mestizos, criollos e indígenas. Antes de empezar con el desarrollo, vamos a contextualizarnos en el escenario histórico en el que vamos a ver a varios personajes. Estamos en el año de 1809, año en que comienza nuestra guerra de independencia. Fueron 16 años en los que este conflicto sangriento y caótico puso de cabeza al régimen colonial en nuestro territorio. La guerra de independencia del Alto Perú se puede estudiar en 4 etapas o 4 partes. La primera, los gritos libertarios de criollos, en los que podemos destacar el 16 de julio como la Revolución de la Paz y el 25 de mayo como el grito libertario de Chuquisaca. Un segundo paso, un segundo momento es el de las guerrillas y republiquetas, y el tema de hoy estará centrado en este segundo momento. La guerra avanzaba y llegamos a un tercer periodo, que sería el de los ejércitos auxiliares argentinos, hasta finalizar este episodio con la llegada de los ejércitos libertarios del norte y del sur. Fueron 16 años de 1809 a 1825. En este tema destacaremos el papel de criollos, de mestizos e indígenas que dieron su vida por la causa de la independencia. Son 3 personajes que hoy vamos a conocer. El primero es Ignacio Warnes. Tenemos a los esposos Padilla, a Manuel Asensio Padilla y a su esposa Juana Zurduy de Padilla. Y finalmente al soldado poeta Juan Huayparrimachi. Estos 3 personajes estuvieron involucrados en lo que conocimos como las guerrillas y republiquetas del Alto Perú. Estos grupos se autodominaban los montoneros. Podían haber sido grupos entre 10 o 20 hombres e incluso llegaron a ser grupos armados de entre 500 a 2,000 soldados. La estrategia que estos grupos utilizaban era el ataque sorpresa, pero tenían la característica de ser cuerpos armados estructurados. Se llaman también republiquetas porque sus líderes lograron tener un control territorial muy interesante, lograron autoabastecerse y generar órdenes internas. Los ataques sorpresa servían para debilitar al ejército realista, quitarle municiones, quitarle alimentos y luego ellos se dispersaban en el área rural donde estaban ubicados. Dentro de estos ejércitos guerrilleros o republiquetas altoperuanas, vamos a destacar a la Republiqueta de Santa Cruz. Esta republiqueta estuvo dirigida por Ignacio Warnes. Ignacio Warnes nació en Buenos Aires, en la gobernación del Río de la Plata, el 27 de noviembre de 1770. Ignacio Warnes se había involucrado desde el momento de los gritos libertarios de Chuquisaca y de La Paz, y vino al territorio y fue designado a la región de Santa Cruz, en la cual estableció la republiqueta. La Republiqueta de Santa Cruz en estos años estuvo bajo la administración de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, Ignacio Warnes pudo manejar la ciudad y la Republiqueta con absoluta independencia. El año de 1813, Manuel Belgrano nombró como gobernador y comandante de Santa Cruz a Ignacio Warnes. Lamentablemente, la guerrilla y republiqueta de Santa Cruz no pudo llegar hasta el año de 1825. En la batalla del Pari, el 21 de noviembre de 1816, Ignacio Warnes fue asesinado en combate por el ejército de Francisco Javier de Aguilera. Con la muerte de Warnes, la republiqueta no pudo sostenerse y terminó disolviéndose por completo. Pasemos a nuestros siguientes personajes. Tenemos a los esposos Padilla. Ambos fueron líderes de la conocida Republiqueta de La Laguna, ubicada en el territorio que hace encuentro entre Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Pasemos a hablar primero de Manuel Asensio Padilla. Este personaje nació en Chiripina, una población de Chayanta, en el departamento de Potosí actual. Él nació el 26 de septiembre de 1774. Desde el primer momento en que inició nuestra guerra de independencia, Manuel Asensio Padilla se involucró en el bando de los patriotas. Padilla fue designado como comandante civil y militar de la Republiqueta de Laguna. Él manejó este territorio al lado de su esposa, de Juana Zurduy de Padilla. Tuvo muchos combates exitosos contra el ejército realista y también combates en los que sus fuerzas fueron melladas por el ejército español.
Lamentablemente, después de varios años de combate, Manuel Asensio Padilla murió en el combate de La Laguna del 14 de septiembre de 1816. Él trató de salvar a su esposa de ser capturada por el ejército español y en el intento perdió la vida y fue decapitado. Tras la muerte de Manuel Asensio Padilla, su esposa continuó con la lucha. Juana Zurduy de Padilla fue una mujer que nació en la ciudad de La Plata el 12 de julio de 1780. Fue guerrillera, fue madre, fue esposa y fue líder de esta guerrilla. Ella tenía un grupo de soldados denominados los Leales, junto con los cuales ella combatió junto con su esposo. Las narrativas que tenemos de esta época describen a esta mujer como una mujer con coraje, una mujer muy valiente, que codo a codo junto con su esposo lideraban a estos soldados. Juana Zurduy y Manuel tuvieron 5 hijos. Lamentablemente, 4 de ellos murieron en estos años de combate por la Guerra de Independencia. Juana Zurduy fue nominada por Manuel Belgrano como teniente coronel tras la muerte de su esposo. Ella continuó la lucha combatiendo con otros guerrilleros como el Moto Méndez o Francisco Uriondo. Una vez que Juana Zurduy ya no pudo mantener al ejército guerrillero de La Laguna, ella tuvo que irse al norte argentino. Juana Zurduy muere el 25 de mayo de 1863 en la total pobreza, pero un homenaje póstumo para reconocer su papel en nuestra guerra de independencia se lo hizo el año 2011 por parte del gobierno del Estado Plurinacional. Para terminar, tenemos al soldado poeta, a Juan Gualparrimachi. Fue un joven de origen quechua que fue adoptado por los esposos Padilla. Él había quedado huérfano de muy niño. Él era soldado en la guerrilla de La Laguna, pero también se dedicó a escribir poemas en quechua. Lamentablemente, él murió muy joven, a los 20 años de edad, en uno de los combates de 1814, pero tenemos el legado de sus poemas escritos en quechua. Ignacio Guarnes, los esposos Padilla y el soldado poeta Gualparrimachi fueron unos entre tantos combatientes, hombres y mujeres, que dieron su vida por la causa independentista. En los siguientes temas seguiremos conociendo más de estos personajes y valoremos el respetar los ideales y el dar la vida cuando uno está convencido que está luchando por algo que es justo.